hablamos sobre obesidad, sobre sobrepeso. Vuelvo y repito, aquí la doctora Alexandra Mateo está con nosotras en esta entrega. Si usted necesita comunicarse, las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 están a su disposición para que pueda llamarnos y plantear cómo está usted alimentándose, recibir la orientación adecuada de la doctora, quien es nutrióloga clínica, pero también tiene un expertise en obesidad, en dietas, así que usted tiene esa oportunidad en el día de hoy. Hablamos de la obesidad infantil, doctora. ¿En quiénes hay un mayor riesgo? ¿En los niños que viven con obesidad o en los pacientes adultos? ¿Cuál es la diferencia entre esta condición en cada segmento de la población? Ok. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, los niños que desde muy temprana edad o desde bebés ya vienen padeciendo la condición de obesidad, estos son más propensos a temprana edad, ya un poquito más jóvenes, continuar con la condición y obviamente van a traer estas enfermedades crónicas no transmisibles que son asociadas a la obesidad y, por supuesto, pueden también sufrir las complicaciones. Pero la población más grande, según relación infantes y adultos, la encontramos en los adultos, sí, porque el niño puede querer algo dulce, sin embargo, no siempre tiene acceso a lo dulce, pero el adulto ya son más independientes, claro, tienen más acceso a lo que quieren, pueden decidir lo que desean comer y pues la población más amplia está en los adultos. Que en el caso de los pacientes pediátricos ya hay mucha dependencia de la educación que tengan las familias. Sí. Que sí, quizás les restringen el tener en casa el acceso a dulces y a comida chatarra y a comidas muy condimentadas. Entonces es más fácil controlar la condición en los pacientes pediátricos. Claro, cuando ya hay un adulto consciente y educado sobre esta condición. Entonces, doctora, el tema de las recomendaciones, porque culturalmente tenemos la idea de que el niño que está en salud es ese niño que está gordo y colorado, cachetón, y está en la papa, como dicen por ahí. Ese muchacho está bien papiado. Sí. Entonces tenemos esa cultura cuando vemos a un niño que quizás está delgadito. Ahí entonces comienzan, a ese niño hay que darle más comida, tiene que comer mejor, que no come bien, y comienzan los ataques a las familias. Entonces, ¿cómo garantizarle salud a esos niños y cómo desmontar esa idea de que el niño que está quizás más gordito es el que está en mejor estado de salud? Claro. Esto parte de la fuerza y la vamos a decir, la responsabilidad que tiene el padre ante ese niño. Claro, uno puede hacer las recomendaciones de que el niño pueda estar más activo, que pueda aislarse un poco de los aparatos electrónicos, de que tenga una dieta equilibrada y variada, pero cuando este niño sale de ese núcleo que va a salir, que va a visitar los abuelos y demás, que el abuelo ve, ay, pero ese niño está muy delgadito, tiene que comer, realmente estar sobrepeso no es sinónimo de salud. Para eso existe relación peso-talla, para eso existen diagnósticos y, por supuesto, todo parte de la educación y que el niño pueda también desde pequeño aprender a comer de todo, porque hay niños que si no es el arroz con el salami no comen, o sea, no se come un arroz con pechuga, no comen habichuela y todo eso viene vegetales menos y esto viene desde el hogar, o sea, totalmente. Y de cómo le enseñamos a los niños a comer desde que comenzamos a incorporar en su rutina alimenticia los alimentos sólidos, que sabemos que es a partir de los 6 meses. ¿Cuál es la recomendación? ¿Con cuáles alimentos debo yo iniciar? Porque regularmente las familias optan por darle papillas, por darle licuados. ¿Cómo enseño yo desde ahí al niño a tener una relación adecuada con los alimentos y a comer de manera adecuada? Bueno, este tema me gusta mucho porque tuve la oportunidad de practicarlo con mi hijo. Yo hice 3 años de lactancia materna exclusiva. 3 años. Exacto, perdón, exclusiva hasta los 6 meses y luego complementaria ya hasta casi 3 años, donde al niño ya cuando inició su alimentación complementaria, yo comencé a aplicar la técnica que se llama Baby Led Weaning. ¿Eso qué es? Ok, eso es cuando tú le permites al niño conocer
conocer los alimentos en todas sus texturas, colores y formas. Ejemplo, en vez de darle una cremita de brócoli, tú le pasas el tallo y que él pueda manosear, que él pueda, exactamente, él no se va a atragantar, el niño tiene un sistema, un mecanismo para poder defenderse, y esto yo lo viví al 100%. O sea, yo estaba ahí presente. No es que tú le vas a dar al niño todos los alimentos en sólido, o sea, tienes que estar supervisándolo. Eso es parte de la técnica que vas a aplicar con el niño. Y para mí, yo tuve muchísimo éxito. Tengo un niño de 6 años que hoy en día come absolutamente de todo. Pero porque ya partió desde que comenzó a incorporar esos alimentos sólidos de la manera adecuada. Hablaba de brócoli. Y quizás muchas familias, cuando les plantean el que le den ese alimento sólido y no licuado al niño y que él mismo sea quien lo toque, quien se lo lleve a la boca, tienen el miedo de lo que usted mencionaba, de que el bebé sea tragante o que haya alguna situación que ponga en riesgo la vida del bebé. Entonces, además del brócoli, ¿cuáles otros alimentos puedo ir incorporando paulatinamente? ¿En qué cantidades? ¿Y cuál es esa observación que debo tener mientras el niño se alimenta? Porque en un descuido puede haber una situación que quizás lamentable. Bueno, esta técnica requiere de total atención del padre o tutor que esté con el niño. Los alimentos a introducir al niño realmente van a depender mucho de las directrices que dé el pediatra, pero se recomienda que si le vas a dar un alimento al pequeño, puedas repetirlo al menos 3 veces, el mismo alimento, porque su alimento esencial va a ser la lactancia materna. Ya todo lo adicional es una alimentación complementaria. Entonces, ya cuando vas repitiendo estos alimentos por categorías y los repites 3 veces para evitar muchísimas cosas como alergias, intolerancias y todo lo que pueda asociarse. De los vegetales, yo hervía la zanahoria y le daba los palitos largos, él lo agarraba y ya cuando veía que le quedaba uno pequeño, entonces yo se lo retiraba, le pasaba otro largo. Era un proceso total. Si era arroz, pues lo ponía con su cuchara, que no funcionaba en ese momento porque él utilizaba las manos. No tenía la capacidad. Entonces, claro. Exactamente. Excelente esa recomendación, doctora, sobre todo para las familias que tienen bebitos que quizás todavía no han iniciado esta alimentación complementaria, para que tomen esto en cuenta. Consúltelo con su pediatra, lógicamente, y documéntese, edúquese al respecto para que pueda hacerlo de la manera adecuada y beneficie a su bebé. Doctora, ¿cuál es la relación que hay entre la obesidad y problemas de salud mental? Porque sabemos que, sobre todo en la población infantil, muchos niños que están en sobrepeso sufren burlas en el colegio, les ponen sobrenombre incluso en la misma familia, y esto puede llegar a tener un impacto en su salud mental, en su autoestima y todo lo demás. Bueno, la obesidad, pacientes con la condición tienen una estrecha relación con lo que es sus emociones. Eso es mentira, que uno disfruta verse en sobrepeso o con obesidad por varias razones. Ya un paciente con la condición es un paciente que está más, se puede cansar con más facilidad. Es un paciente que metabólicamente ya no está al 100% porque ya tiene un cúmulo excesivo de tejido adiposo en su cuerpo. Ya ahí el paciente se va retrayendo un poquito y empieza a esconderse, a crear esa barrera, a tratar de evitar personas, evitar actividades para aislarse y pues vivir y aceptar esta condición. Nosotros en la consulta podemos identificar a estos pacientes conversando con él. Iniciamos a modo de conversatorio, conociendo el paciente, obviamente. Le preguntamos que si todo el tiempo ha tenido una complexión llenita, que cómo me puede definir el proceso de su aumento de peso, porque en mi consulta yo he visto pacientes que se pasan toda una juventud delgado. Me dicen, doctora, yo me casé con 93 libras.
y ahora son 200 y pico de libras, no sé cómo llegué a este peso. Entonces ya íbamos estudiando al paciente, estudiando el trasfondo, estudiando traumas, estudiamos el ambiente en el que vivió ese paciente, porque existen ambientes que te incitan a la obesidad. Recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible. Sí. O sea, esto quiere decir que no viene asociado a una infección, a una patología, sino que va a factores externos. La obesidad es una condición multicausal. Puedes tener un ambiente obesogénico en tu zona de trabajo. ¿Cómo así, doctor? Explíqueme eso. Un ambiente obesogénico. ¿Qué es eso? Bueno, este tipo de ambiente, cuando la persona, el individuo ya dice, voy a iniciar a comer saludable, quiero cambiar mi estilo de vida, llega a su área de trabajo, sus compañeros comparten un bizcochito. Exacto, sus compañeros ven que se está desayunando un yogurcito o unos huevos hervidos, pero a media mañana la amiga del departamento cumpleaños, llegan con un bizcocho, los pastelitos, que siempre en todas las instituciones siempre hay un cumpleaños. Entonces, el motivo de celebración siempre está muy relacionado a la comida, y ahí vienen los factores que te dicen, pero una sola, cómete una sola, que una sola no es nada. Realmente una sola influye, porque va a repercutir, número uno, en tu fuerza de voluntad, te va a hacer dudar si realmente una sola importa o no, y vas a acceder. Ahora, ya más adelante tus compañeros y colaboradores van a decir, ahí viene esta con la dieta, y ya el paciente empieza a estresarse. Obviamente tiene una cascada de emociones, de altas y bajas, donde el paciente se empieza a cuestionar mucho, y vale la pena o voy muy lento, y cualquier factor ambiental puede desequilibrar un poco el proceso en el que estés llevando. ¿Sabe, doctora? Y lo hablábamos antes de entrar a cabina, de que muchos pacientes que viven con obesidad se desesperan en el proceso, porque a veces el proceso no es tan rápido como ellos quisieran. El paciente que ha ganado peso quizás en 3 años quiere resultados en la primera semana. Entonces, ¿cómo hacer para que ese paciente entienda que el proceso irá más despacio de lo que él espera y que no se desanime? Porque quizá se pasó una semana comiendo bien, y cuando llega donde el especialista que se pesa, ve que no ha bajado una sola libra. Entonces esto desmotiva mucho y puede hacer que el paciente se desenfoque y le dé para atrás a lo que ya había iniciado. Bueno, esto es el día a día en mi consulta. Y más ahora que se avecina la Semana Santa, y tengo pacientes que me dicen, doctora, quiero 90, 60, 90. De aquí a 2 semanas. Entonces, yo complicado, tiene un trabajo complicado usted, doctora. Trato de concientizar a mi paciente de que podamos analizar y que el paciente pueda, número uno, conocer su realidad. Porque aquí no estamos para engañar a nadie. Una parte de la sanación y ayudar a que ese paciente salga es que entienda y conozca su estado actual, su composición corporal. Una vez el paciente ya conoce esto, entonces, ok, ¿qué tiempo te tomó aumentar de peso? Bueno, doctora, yo poco a poco fui aumentando, luego tuve mis hijos, no me preocupé, dejé de hacer ejercicio y todavía la fecha y no he comenzado. Entonces, a estos pacientes, cuando quieren perder peso tan rápido, a veces me dicen, doctora, ¿y cuántas libras yo puedo perder en una semana? ¿Cuántas libras puede perder un paciente en una semana, doctora? Mira, no hay un número establecido, porque ni uno mismo sabe cuántas libras uno aumenta por día. Así de sencillo. Pero hay un estimado de cuánto puede perder un paciente en una semana, llevando un régimen adecuado. Sí, claro. Según estudios, un paciente de manera saludable puede perder hasta 2 libras por semana. 2 libras. O sea que esos productos mágicos que te prometen que tú vas a adelgazar 10 libras en una semana, 5 libras en una semana, hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado. Y no solamente esto, o sea, según la literatura, 2 libras por semana, eso es como en el embarazo. Lo saludable de una mujer embarazada, aumentar de peso en cada mes serían 2 libras por mes.
Pero cuando se trata de pérdida de peso, el paciente cuando va a mi consulta a los 15 días, que va a hacerse un seguimiento, podemos ver que ese paciente me puede perder hasta 8 libras en 15 días. O sea, me está perdiendo más del promedio que se debe de perder semanal. Sí. Esto es un paciente que lo felicito. Les recuerdo, esto no va a pasar así todas las semanas. Claro, porque hay factores internos. O sea, puedes perder medidas, muchas medidas. Tu porcentaje de grasa va a ir disminuyendo. No solamente tenemos, o sea, hay grasa visceral que está ahí al ladito de todos tus órganos, principalmente por tu hígado, tu estómago. Entonces, el paciente entiende que cuando se sube una balanza y no ve un resultado positivo de pérdida de peso, no está teniendo el resultado. Pero hay que ver, cuando revisamos en sus valores, si es un paciente, ya me estoy entrando un poco en ciencia, ¿verdad? Sí, no este paciente, cuando llega a la consulta, obviamente vamos a indicar los estudios de lugar. ¿Cuáles son esos estudios iniciales? Que cuando llega un paciente le dice, doctora, vine porque necesito bajar de peso. Okay. Usted le dice, espérese, vamos a averiguar. ¿Qué es lo que usted le manda, doctora? Ok. Todo comienza por la historia clínica. Ajá. Voy a conocer el paciente, voy a conocer sus antecedentes personales, no patológicos, patológicos, antecedentes familiares. Ya una vez yo voy conociendo a este paciente, ya yo puedo derivar cuáles son las analíticas que le voy a indicar a este paciente. Entre esas principales puedo indicar un hemograma, hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas, un perfil tiroideo, puedo indicar las enzimas hepáticas, examen de orina, vitamina D, puedo indicarle a este paciente los electrolitos. Una vez este paciente me trae los resultados, estoy viendo que ahí tenemos las enzimas hepáticas un poco elevadas. Ok, vamos a investigar porque hasta le puedo indicar, luego de ver esas enzimas hepáticas elevadas, le puedo indicar una sonografía abdominal. Vamos a ver ese hígado, vamos a ver qué está pasando. Viene el paciente de regreso con una esteatosis hepática grado 2, grado 3. Ahí tenemos grasa en el hígado. Ahí tenemos un paciente que metabólicamente no está estable. Entonces, cuando tenemos un paciente metabólicamente no estable, es un paciente que por más dieta que busque en internet o que busque en mi consulta, sí puede perder peso, pero no va a ser sostenible en el tiempo porque metabólicamente, como lo dice el nombre, el paciente no está estable. Cuando tenemos un paciente con un desequilibrio a nivel lipídico, colesterol, triglicéridos elevados, cuando tenemos algún descontrol hormonal, pruebas tiroideas, hormonas, si el paciente no está medicado en todas esas áreas o tratado adecuadamente, este paciente claramente no va a responder a un tratamiento farmacológico o de dieta con relación a la pérdida de peso. Entonces, esa es la importancia, doctora, de que cada paciente sea visto y tratado de una manera diferente, porque lo que ocurre regularmente es que yo voy con mi nutrióloga, me indica un régimen alimenticio y yo lo comparto a mi amiga. Le digo, mira, la doctora me puso esto, tienes que desayunar esto, tienes que comer esto, pero la doctora me hizo ese plan alimenticio basada en mi estado de salud, que quizás a ti no te funcione igual que a mí porque tu estado de salud es distinto. Entonces, ¿qué orientación debe recibir la gente con relación a esto? Sobre todo porque usted decía, a veces van hasta a internet y ahí consultan un programa alimenticio y lo siguen sin supervisión de un especialista y entonces por eso quizás tardan más en ver los resultados. Bueno, la diferencia entre acudir a esas dietas, ya sea en internet o del entrenador personal que probablemente no tenga la capacidad de prescribir una dieta, la diferencia de hacerlo con un profesional de la salud capacitado para tratar y prevenir sobrepeso y obesidad, y buscarle en internet es que el paciente cuando lo hace acompañado del profesional de la salud va a perder peso sin carencias nutricionales. Va a perder peso donde va a conservar su masa, su músculo, donde ese paciente no me va a entrar en sarcopenia, que es pérdida de su masa muscular, que puede provocar debilidad, fragilidad, posibles fracturas. Si este paciente sufre algún incidente, tiene más probabilidad. Entonces, yo voy a cuidar ese paciente en todas las áreas para que no sufra esas carencias. Ya cuando el paciente acude a esas dietas, el paciente me puede presentar o cansancio, puede estar somnoliento, el paciente se puede sentir desesperado,
deshidratado, cuando revisamos los electrolitos, o sea, yo he visto pacientes con trastornos, o sea, un paciente que no sufre de tiroides, que sus valores hormonales están muy bien, un paciente que su perfil de electrolitos está muy bien. Cuando llega donde mí, luego de hacer esas dietas restrictivas, porque número uno, la dieta tiene que ser adecuada al paciente. El paciente es individualizado. La dieta que le funciona a fulano no es la que te va a funcionar a ti. Entonces, ya a este paciente, una vez se trata de manera individualizada, vamos a revisar todas esas áreas para que el paciente no entre en un desbalance. Doctora, dieta keto, ¿qué opinión le merece esto? Ahora que habla de que el paciente tiene que equilibrar los alimentos para evitar situaciones de salud, dígame, ¿qué piensa usted sobre esto? Bueno, la dieta keto, esto puede ser un programa totalmente aparte, donde no solamente vamos a durar 1 hora y media hablando, sino que podemos extendernos. Ay, ay, ay. ¿Tanto problema hay alrededor de la dieta keto, no, doctora? Okay. Realmente la dieta keto, desafortunadamente, no se llama dieta keto. Ok, comenzando por ahí. Exactamente. Le llamamos dietas cetogénicas, donde el paciente con una dieta alta en proteínas, bajo en hidratos de carbono o carbohidratos, va a producir los suficientes cuerpos cetónicos para que este paciente pueda perder peso. O sea, el paciente va a estar utilizando su grasa corporal como fuente de energía, porque la fuente de energía, cuando hablamos de alimentos, la recibimos de los carbohidratos. Entonces, este paciente, al no estar ingiriendo los carbohidratos, la va a consumir de su grasa. Una vez el paciente esté consumiendo esto, entonces va a provocar la pérdida de peso. Desafortunadamente, cuando estamos aquí batallando con lo que es el intrusismo, donde vas a encontrar un montón de personas que si el queso cheddar, que si el chicharrón, que mientras más grasa tenga, o sea, no es apta para todo el mundo, porque primero tenemos que ver un paciente con condiciones cardiovasculares. Sí, claro. O sea, ¿qué está pasando? Ese exceso de grasa, ¿qué va a pasar con ese paciente? Esas arterias, sus venas taponadas con ese exceso de grasa, o sea, eso es terrible. Entonces, desafortunadamente hay pacientes hipertensos con condiciones cardiovasculares importantes realizando este tipo de dieta. Y son pacientes que puede ser a mediano, corto o largo plazo, puede sufrir las consecuencias. Hoy conversamos con la doctora Alexandra Mateo. Usted, confiésese, si usted es de esos que lleva dietas que buscó en internet, si ha realizado varias veces la dieta keto y necesita su orientación personalizada, que la doctora Mateo está en la disposición de brindarles, tiene la oportunidad de llamarnos 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. La doctora Mateo también, usted puede comunicarse para que haga cita con ella al 809-350-9061 y al 829-764-1448. Ella brinda servicios en servicios obstétricos Frankenberg. Así. Sí. Bueno, ahí la pueden encontrar también en Restore Clinic. Ahí está la doctora Mateo para asistirle. Su cuenta de Instagram, doctora.alexandra Mateo Díaz. Así la encuentran por allí. Doctora, hablaba de que la obesidad es una enfermedad no transmisible, pero a raíz de ella también pueden venir otras condiciones de salud no transmisible y que son crónicas. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que están ligadas a la obesidad y por las cuales la gente debe poner la atención a ese exceso de peso y buscar la ayuda antes de que se instauren? Ok. Estas enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la obesidad, ahí podemos encontrar las dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, podemos encontrar hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades que no se contagian. Que no pasan de persona a persona porque usted esté cerca de alguien. El cáncer también está muy asociado con la obesidad. Sí. Así que por eso nosotros hemos dedicado todo un programa a crear esta conciencia y llevarles toda esta educación que usted necesita tener a la mano para evitarle complicaciones de salud a largo plazo y complicaciones que puedan poner en riesgo su vida. Así que ustedes disfruten de esta oportunidad que tienen de recibir esta educación por parte de la doctora Mateo
para que usted pueda garantizarle vida tanto a usted como a sus familias, sobre todo cuando somos cabeza del hogar, que somos las responsables de enseñar a comer a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para que tengamos una sociedad más sana en décadas futuras. Doctora, hablaba de la influencia que tienen. Vivimos en una sociedad muy industrializada que motiva a la gente a comer mal, a comer comida chatarra, comidas muy saturadas y todo lo demás. Entonces, la influencia que tiene el marketing en todo lo que estamos viviendo con relación a la obesidad. Bueno, hoy en día la industria quiere vender, la industria quiere monetizar en muchísimas áreas. Principalmente en esta industria alimentaria, donde vamos a encontrar establecimientos de comida rápida, donde va a buscar su mejor presentación para mostrar ese pollito frito. Sí. Vivimos en un país donde el tránsito es difícil, y entonces, donde la gente está estresada. La gente estresada y viendo un cartel allí con un pollo frito, otro cartel allí con una hamburguesa. Es difícil, doctora. También el buen dominicano, cuando tiene mucho calor, siente hambre, se para en el primer colmado y en vez de una botellita de agua, un manicito, se compra una malta morena. Sí. Con un bizcochito o un refresco rojo. Entonces, una empanada sí hay. Una empanada sí hay. El jugo, que tiene muchísima azúcar, aparte de la propia que trae la fruta. Entonces, todo esto realmente va a repercutir a mediano, corto y largo plazo con la condición. Claro, bueno, ha llegado el momento de que hagamos una breve pausa, pero volvemos en breve y continuamos conversando con la doctora Mateo. Hoy hablamos sobre obesidad, así que ustedes pendientes a lo que sigue.